capítulo 9. Lo voy a leer en versión Reina Valera, pero en la predicación voy a usar otra versión. ¿Listo? Entonces vamos a leerlos todos. Capítulo 9, versículo del 1 al 8. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore de día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra, porque de mal en mal precedieron y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y en ningún hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia y todo compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada es la lengua de ellos, engaño habla, con su boca dice paz a su amigo, y dentro de sí pone sus acechanzas. Incline su rostro ahí. Amado Padre, gracias Señor, una vez más. La fidelidad tuya y la misericordia tuya es para siempre, Señor. Gracias, maravilloso Rey, porque nunca decayeron tus misericordias, Señor. Por eso estamos en este lugar. Gracias, mi Rey, porque somos una familia bendecida. Somos un pueblo, Señor, maravilloso que vive bajo la sombra de tus alas, Señor. Gracias, mi Rey maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Realidad, compasión y consecuencia. Realidad, compasión y consecuencia. Vamos a tomar el texto, pero vamos a acompañarlo un poco de otros lugares de donde estaba hablando Jeremías. ¿Todos sabemos quién era Jeremías? Un profeta que fue llamado durante el reinado de Josías. Mientras Josías estaba reinando, Jeremías estaba profetizando. Según lo que hablan los historiadores y más o menos haciendo cálculo por los tiempos, Jeremías tenía aproximadamente unos 17 años cuando estaba profetizando esta palabra. Los 2 domingos anteriores el Señor usó al profeta Ezequiel, ¿sí? ¿Sí? Muy bien. Ezequiel profetizaba dentro de ya haberse llevado el pueblo por Nabucodonosor. Ya él estaba dentro, pero Jeremías profetiza antes. Jeremías profetiza antes del pueblo ser llevado, antes de ser llevado. Entonces, Jeremías, siendo un profeta tan chico, porque yo creo que el Señor, eso me impactó cuando me entero que él más o menos estaba por la misma edad de Josías.
significa que el llamado lo recibieron siendo muy niños, siendo niños. O sea que Dios ponía reyes siendo muy jóvenes y ponía también profetas siendo muy jóvenes. Vemos aquí un profeta y más o menos se hace una aproximación que Jeremías estuvo profetizando durante 50 años. 50 años un profeta hablándole al pueblo, pero ninguno de ellos quería recibir la palabra. Ninguno de ellos. Todos ellos se enfurecían cuando Jeremías hablaba e intentaban hacerle daño a Jeremías físicamente. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver por la palabra de Dios es la crisis de Jeremías. La crisis de Jeremías. ¿Todos aquí hemos pasado crisis? Sí. Nadie aquí puede decir que no ha pasado crisis. Todos aquí en algún momento hemos tenido que llorar en medio de una crisis. Y eso que en realidad no son tan crisis. Hay gente que sí tiene crisis. Anoche, mientras estábamos allí en Bilbao, que fue espectacular la sopa de amor. Hermosísimo. Pero entre toda la gente que estaba allí, de repente había una mujer con un gorrito, como el del chavito, aquí tapándose sus oídos. Y estaba con otra mujer también que tenía el mismo gorrito. Cuando Laura, que nos prestó la casa para nosotros hacer todo, se me acercó y me dijo: pastora, es que la señora que está detrás suyo está pasando algo muy difícil. ¿Tú la puedes ayudar? Y yo estaba sirviendo sopa y servíamos sopa. Entonces yo tantico miré hacia mi alrededor a ver quién era y la identifiqué por el gorrito. Cuando la señora, termino yo de servir las sopas y me voy hacia ella. Y disimuladamente le empiezo a preguntar cómo está, cómo le ha ido y todo eso. Me dice: no, pues bien, gracias a Dios. Pues pasando dificultades, pero bien, pastora, bien. Y yo, ay, su merced. Entonces me dijo, pues un poquito triste, pero yo sé que todo esto va a pasar y yo necesito cambiar mi vida y todo. Yo, ay, qué lindo. Cuando me dice: no, es que hace 8 días me mataron mi hijo y ayer lo enterramos. Entonces cuando ella me dijo así de una vez, yo, claro, uno dice: Dios mío. Cuando me empieza a decir: no, me mataron mi hijo allá en esa esquina y otros quedaron heridos, porque es una zona donde consumen drogas. ¿Y cuántos años? No, mi hijo tenía 32 años y tenía un bebé de 3 años y tenía a su esposa. Pero su esposa es consumidora de drogas, vive en la calle y en la casa, ha tenido 10 hijos, pero los 10 hijos se los ha llevado el bienestar familiar. O sea, eso sí son crisis, mi hermano. ¿Y saben cuál es la mayor crisis de ella? No tener a Cristo. Porque usted y yo pasamos crisis, pero ¿a quién tenemos? A Cristo. Y el profeta Jeremías enfrenta la crisis. Y la crisis parte desde el versículo 1. Y le voy a leer en la otra versión que aparece como nueva versión internacional. Dice: ojalá mi cabeza fuera un manantial y mis ojos una fuente de lágrimas para llorar de día y de noche por los muertos de mi pueblo. Ojalá tuviera yo en el desierto una posada junto al camino. Abandonaría a mi pueblo y me alejaría de ellos, porque ellos son adúlteros y son una banda de traidores. Está enfrentando Jeremías una crisis terrible. ¿Por qué enfrenta Jeremías una crisis como esta? Porque se da cuenta de la realidad de un pueblo. El Señor había llamado a Jeremías en el capítulo 1, si usted se devuelve, capítulo 1, donde el Señor, muy hermoso, le dice: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué,
te di por profeta a las naciones. Y Jeremías dijo, ay, Señor, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Y el Señor le dice, no digas soy un niño, porque todo lo que te envíe irás y tú dirás todo lo que te mande. Jeremías estaba enfrentando una crisis y era porque el Señor lo había llamado desde el vientre, pero hasta ahora Jeremías se daba cuenta la condición real de lo que Dios le había mandado a hacer. Entonces el profeta Jeremías empieza a enfrentar una crisis porque se sentía impotente frente a la desobediencia del pueblo. Jeremías sentía una impotencia de saber que hablaba y hablaba y hablaba al pueblo, pero el pueblo no quería entender. Jeremías sentía crisis porque también sentía el dolor por el perdido. Por eso Jeremías quería huir. Jeremías quería salir corriendo. Y entonces decía, ¿quién tuviera por allá en un desierto un lugar a donde yo pueda ir y escapar de esto? Porque no quiero seguir viendo la cantidad de muertes por causa de la desobediencia. Eso estaba diciendo Jeremías. Jeremías era un profeta, sí señor, pero te estaba pasando una crisis a tal punto de querer huir. Jeremías estaba enfrentando una crisis porque también su familia lo había rechazado. Si usted ve en capítulo 12, versículo 6, miren el capítulo 12, versículo 6. Dice la palabra, porque aún tus hermanos y la casa de tu padre, aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dieron grito en pos de ti. No les creas cuando bien te hablen. Está hablando de su familia. Jeremías estaba en crisis porque sentía impotencia. Jeremías estaba en crisis porque sentía dolor por el perdido. Jeremías estaba en crisis porque quería huir. Jeremías estaba en crisis porque aún siendo un profeta, su familia lo había rechazado. Cualquiera entra en crisis. ¿A usted le ha pasado? ¿Su familia lo ha rechazado por ser cristiano? A mí sí. A mí sí, pero igual después se convirtieron a Cristo. Sí, eso en el momento a uno le duele, claro que sí. Mientras a uno le dicen, usted es un lambeladrillo, usted es una monja, usted es esto, pero después eso pasa. Cuando viene el cortejo de parte de Dios, Él se encarga de todo eso. Y después los que se burlan, después ahora se unen a los cánticos con usted y conmigo. Después entonces están predicando desde este lado. Ya entonces no están allá, sino que ahora se unen a la misma melodía que hay en su corazón para Dios. Así que tranquilos mis hermanos, Jeremías estaba en crisis. Jeremías, mire esto tan lindo, en el mismo versículo 7 del capítulo 12. Jeremías estaba en crisis porque había dejado todo por amor al Señor. Dice la palabra, he dejado mi casa, desamparé mi heredad, he entregado lo que amaba mi alma en manos de sus enemigos. Jeremías le está diciendo al Señor y entró en crisis y es normal. En esos dos primeros versículos le está diciendo, Señor, mira mi condición. Yo dejé todo allá, Señor. Y encontraba que el mismo Señor le pide a Jeremías, le dice, no vas a tener ni hijos ni vas a tener esposa. Dios le dice a Jeremías, no vas a tener ni hijos ni esposa en este lugar donde estás. Entonces lo que me deja ver la palabra, porque habla de lo que ama mi alma, pudo haber sido que Jeremías se enamoró. Pero Dios le dice, aquí no te me vas a casar ni aquí vas a tener hijos. Y entonces Jeremías le está recordando y le está diciendo, Dios,
Yo dejé todo. Dice, desamparé mi heredad, entregué lo que amaba mi alma. Y dice, entregué lo que amaba mi alma a mis enemigos. No sabemos qué le pudo haber entregado. O a sus padres o a su familia. Pero esa era la crisis de Jeremías. ¿Usted sabía que en el 2019 podemos pasar crisis? Tal vez como las que pasó Jeremías. Pero quiero alentarle en algo, y en lo siguiente. Jeremías estaba en una crisis, pero era una crisis a donde Dios mismo lo había llevado. Y hay una diferencia muy grande. Las crisis a donde Dios nos lleva con un propósito y las crisis que usted y yo nos buscamos por nuestra desobediencia. Así que hay que saber diferenciar esa partecita. Amén. Porque a Jeremías lo introdujo fue Dios mismo. Dios mismo. Y era con el propósito de hablarle a un pueblo. Así que usted y yo debemos saber diferenciar. Porque cuando el Señor le dice en Jeremías, en capítulo 1, versículo del 8 al 10, y no le tengas miedo al pueblo, porque yo el Señor estaré contigo y te libraré en caso de peligro. Luego el Señor me tocó la boca y dijo, mira, te he dado la capacidad de comunicar mis mensajes. Hoy comienza tu trabajo. Prevenir a las naciones y a los pueblos del mundo de acuerdo con mis palabras expresadas por tu boca. Yo derribaré a unos y los destruiré, y plantaré y cuidaré a otros y los fortaleceré y los engrandeceré. Eso le está diciendo el Señor en capítulo 1, versículo del 8 al 10. Entonces la crisis era a propósito de Dios. Era a propósito de Dios. Entonces ya vemos la crisis de Jeremías. Pero ahora vamos con el pecado del pueblo. Segundo punto. El primero es la crisis de Jeremías. El segundo es el pecado del pueblo. ¿Cómo es el título de la predicación? Realidad, compasión y ¿qué? Y consecuencia. Bien. Cuando hablamos de una realidad, era de algo de lo cual Jeremías no podía escapar. Porque era a propósito de Dios. ¿Cierto? Y la realidad en ese momento era una crisis en él. Esa era su realidad. Pero nosotros debemos aprender a enfrentar realidades de la mano de Dios. Porque si esas realidades vienen de parte del Señor, yo voy a crecer espiritualmente. Tranquilos, no nos angustiemos. Vamos a crecer en el nombre del Señor Jesucristo. Pero ahora venimos a ver que a pesar del pecado del pueblo, esta palabra a mí me consumió, hermano. El texto que usted va a leer. Porque a pesar de todo lo que podamos pasar, las misericordias de Dios no han decaído. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jeremías capítulo 3, versículo del 1 al 3. Le voy a leer. Si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas, ¿qué dice? Vuélvete a mí, dice Jehová. Le traduzco. El Señor le dice al pueblo, le habla a los varones. Ustedes que tienen una esposa, si su esposa, usted se divorcia de su esposa y ella va y se acuesta con otro hombre, yo te pregunto, varón, ¿tú vas y la tomas nuevamente y te casas con ella nuevamente? Y entonces el Señor le dice, pues tú has fornicado muchas veces, pero hoy te digo, vuélvete a mí. Le está diciendo, hoy yo te digo, pues yo sí te aceptaría.
Cuánta compasión de parte de Dios para nosotros, ¿verdad? Así que hoy el Señor no nos juzga, sino que hoy el Señor viene a decirnos: no importa tu condición, vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Es lo único que yo quiero, que te vuelvas a mí. ¿Será que nosotros haríamos eso? Le pregunto a las mujeres, si su esposo hoy le fuera infiel, ¿usted lo recibiría con bombas, platillos en su casa por la noche? Pero es que aquí la palabra del Señor no está hablando de algo a escondidas. Está hablando de un hombre que se separa, de una mujer que se va. Pues el Señor hace una comparación y dice: ustedes han adulterado y han fornicado tanto, pero vuélvanse a mí. Ahí viene la compasión de parte del Señor. Esa es la compasión de parte del Señor. Porque aquí, a diferencia de Jeremías, el pueblo sí estaba fuera del propósito. El pueblo sí estaba fuera del propósito. Todo lo que hacían desagradaba al corazón de Dios. Y volvamos a Jeremías capítulo 9. Después de Jeremías enfrentar el momento en el cual, mejor dicho, está pasando crisis, entonces le dice algo al pueblo en la parte B del versículo 2 y les deja claros. Les dice: pueblos, ustedes son unos adúlteros, pues todos ellos son adúlteros. Y en esa traducción dicen: son una banda de mentirosos traicioneros. Pero siempre acordémonos de la compasión. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. ¿Sí? Entonces, Jeremías se levanta para decirle: ustedes han sido infieles con Dios. Ustedes han sido infieles con Dios. ¿Qué es ser infiel? Varones, ¿qué es ser infiel? Fallar, faltar a un compromiso. Así que Jeremías solamente parte de ese detalle. Dice: ustedes son infieles. Ustedes son infieles. Capítulo 2, versículo 36 y 37. El ser infieles es cuando el primer lugar en mi corazón no lo tiene Dios, sino lo terrenal. Es que yo he conocido a Dios, pero me voy detrás de otras cosas. Y el pueblo de Israel era lo que había hecho. Ellos, a mí me impresiona el libro de Jeremías y el libro de Lamentaciones, porque en estos dos libros el profeta le recuerda al pueblo cada detalle de cómo el Señor los había levantado, los había fortalecido, cuánto amor, cuánta misericordia. El profeta le recuerda al pueblo. Y aquí, sencillamente, el profeta les está diciendo todo lo que el Señor les ha entregado. Y había un momento en los que entraba yo como en confusión. ¿Aquí quién estaba hablando? ¿Jeremías o el Señor? Pero la mayoría de veces estaba hablando era solamente el Señor, por boca del profeta Jeremías. Y aquí entonces dice: ustedes tenían su corazón lejos de Dios, lejos de Dios. Entonces dice en el capítulo 2, versículo 36 y 37: ¿por qué eres tan ligera, cambiando tus caminos? También serás avergonzada de Egipto, como fuiste avergonzada de Asiria.
también de allí saldrás con las manos sobre la cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperabas por ellos. Eso dice el Señor. Entonces dice, ustedes cambiaron. Yo era su Señor, pero ahora ustedes decidieron irse tras el mundo. Se fueron detrás del mundo. Y entonces aquí el Señor dice, ¿por qué corres tanto? Porque es lo que dice ahí en la versión. Esta es otra versión. Ustedes, ¿por qué corren tanto? Van y vienen para saber, dice aquí, que al final vas a salir con tus manos sobre tu cabeza, porque yo no voy a prosperar nada de lo que tú estás haciendo fuera de mi propósito. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Para qué pierden su tiempo? ¿No entienden que yo los llamé, que yo los escogí, que yo planté mi propósito en sus corazones? Entonces en esta versión dice, ¿por qué eres tan ligera? En las otras dice, ¿por qué corres tanto? Y dice, ¿por qué eres tan ligera cambiando tus caminos? Varón, mujer, ¿por qué corremos a extraviarnos? ¿Por qué corremos a buscar lo que Dios no nos ha dicho que busquemos? Y dice el Señor, también serás avergonzada de Egipto, porque Egipto era el lugar que ellos querían. Pero el Señor les estaba diciendo, no, yo voy a permitir que los lleven a ustedes. Yo voy a permitir que Nabucodonosor los recoja a ustedes. Y ellos, no, es que queremos ir a Egipto, queremos ir a Egipto. Porque cuando nosotros queremos huir del propósito de Dios, ¿hacia dónde cogemos? A Egipto. A Egipto. Es que allá me iba mejor. Mentira. Tienes miedo de enfrentar tu realidad, la realidad de las crisis, pero las crisis son lindas cuando vienen de parte de Dios. Amén. Y entonces el Señor le dice, también serás avergonzado de Egipto como fuiste avergonzado de Asiria. O sea, se habían extraviado. Pero dice el Señor, también de allí saldrás con las manos sobre la cabeza, porque Jehová desechó a aquellos en quienes tú confiabas y no prosperarán ellos. Cuando alguien dice, no, es que yo me quiero ir por acá, yo le digo, bueno, entonces te quieres ir por allá, listo, vete. Aquí te voy a estar esperando. El Señor obra de esa manera también. ¿Que te quieres ir por allá? Bueno, ¿quién pierde? Dígame, iglesia, ¿quién pierde? ¿Dios cambia? ¿Dios deja de ser Dios? ¿Quiénes sufren? Y no solamente usted, sino su familia, sus hijos, su esposa, su cuñado, su cuñada, su nuera. Todos ellos sufren. Porque si Dios le plantó a usted, así como plantó a Jeremías y le puso la palabra en la boca, usted es responsable de toda su casa. Nuestro corazón siempre debe estar en posición cielo. Nuestro corazón siempre debe estar en posición cielo. De lo demás se encarga Dios. Él nos enseña a ser buenos administradores con lo que Él nos entrega. Si el Señor nos hizo un llamado, nos escogió, Él dice, no me seas infiel y no trates de desviarte del camino. Yo me voy a encargar de tu familia, de tus sentimientos. Yo me voy a encargar de darte las fuerzas para estar en la obra. Yo me voy a encargar de tu trabajo, de tus finanzas. Que lo único que el Señor me dice, séme fiel, vuélvete a mí. Claro, vuélvete a mí. Si el Señor tiene el control de mi corazón, todo lo demás va a funcionar a la perfección. Todo va a funcionar. Lo conoceré en todas sus dimensiones. ¿Cómo voy a conocer a Dios en todas sus dimensiones? Solo a través de la intimidad. Solo a través de la intimidad.
Pero cuando para nosotros no es importante la intimidad con Dios, quiero dejarle algo. Siempre hago la comparación. Cuando yo estoy mal con mi esposo, estoy mal con Dios. Estoy mal con Dios, estoy mal con mi esposo. ¿Por qué? Porque mi relación con mi esposo, el Señor la compara como mi relación, la relación de Cristo con la iglesia. Entonces, si yo no conozco a Dios, es como si yo no conociera a mi pareja. ¿Usted duerme en su cama con un desconocido, mujer? No. Usted sabe a qué le huelen los pies de su esposo. No importa, flores, qué sé yo. Pero usted lo conoce porque es su pareja. Pero la causal de una infidelidad es porque se pierde la confianza. Se pierde la confianza, se pierde el conocimiento del uno al otro. A veces uno le pregunta a los padres, ¿y su hija? ¡Ah! ¿Y su esposa? En la casa debe estar. Pero para que nosotros podamos llevar una buena relación y no caigamos en la infidelidad, debemos conocer a la persona que está a nuestro lado. Y esa dimensión en la que debemos conocer a Dios es como padre, como amigo, como pastor y como perdonador. Una dimensión de padre cuando no has tenido los tuyos. Una dimensión de padre que es mayor a la dimensión en la que conoces a tu verdadero papá, a tu papá terrenal. ¿Por qué caemos en adulterio? Porque no conocemos a la persona que está a nuestro lado. Y entonces aquí Jeremías está diciendo, conózcanlo en la dimensión de padre, conózcanlo en la dimensión de amigo, conózcanlo en la dimensión de pastor y de perdonador. ¿Cómo vamos a servirle a Dios en el 2019 si no sabemos que Él es nuestro Padre y que sabe de qué tenemos necesidad? ¿Cómo lo vamos a conocer como ese amigo? ¿Sabe qué es lo peor de todo, mi hermano? Que usted y yo no conozcamos a Dios como nuestro pastor. Porque si nosotros no conocemos a Dios como nuestro pastor, nos vamos a cargar con el pastor terrenal. Nos vamos a cargar. Y cuando no lo conocemos en la dimensión de perdonador, ni perdonamos, ni siquiera nosotros mismos. Porque creemos que tenemos la autoridad para no hacerlo. Y resulta que el Señor a mí me deja claro en la palabra. ¿Usted quiere que yo lo perdone? Perdone a los demás. Perdone a los demás. Usted quiere aprender a conocer al hermano Franklin Yesid Buitrago Mata como pastor de la iglesia. Conozca a Dios primero como pastor de su vida. O si no, jamás lo podrá ver como una autoridad aquí en la tierra. Jamás. Que es muy joven, porque cada vez que nos ven, ustedes están muy jóvenes. Porque mi vida, anciano o joven, tiene la misma responsabilidad delante de Dios. Así que, mi hermano, conozcamos a Dios como Padre, amigo, pastor y perdonador. Y así no me voy a cargar con nada, porque sencillamente entenderé que mi Señor está trabajando en todas las áreas de mi vida. Amén.
Así que no seremos más adúlteros, y en el 2019 no seremos adúlteros, porque la mayor gloria de cualquier hombre es conocer a Dios. Lo dice en el versículo 24 del mismo capítulo 9. ¿Qué dice la palabra? Pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien muestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Amén. El Señor dice: ¿usted quiere jactarse de algo? Jáctese de conocerme verdaderamente y de entender los propósitos que yo tengo para su vida. Que mi amor es inagotable, dice la palabra del Señor. Y que yo soy el único que traigo justicia y rectitud al corazón del hombre. Amén. Ese es el Señor. Pero el profeta no solamente dice: el pueblo es adúltero, sino que entre el versículo 4, 5 y 6, él hace algo y me impacta cuando dice: ustedes son unos mentirosos, unos murmuradores y unos hipócritas. Por eso dice: guárdese cada uno de su compañero. ¿Cómo así? Y en ningún hermano tenga confianza. Todo hermano engaña con falacia, y todo compañero anda calumniando, y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira, se ocupan de actuar perversamente, su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Dura palabra es esa. Entonces se resume en: ustedes son unos mentirosos, murmuradores, hipócritas. Esto es lo que no vamos a hacer en el 2019. No lo vamos a hacer. No vamos a ser mentirosos, no vamos a ser murmuradores, no vamos a ser hipócritas. No, no, no. ¿Y sabe por qué eran mentirosos? La palabra me deja ver con el trayecto de todo el libro que entre ellos mismos, Jeremías los llama mentirosos porque la mentira de ellos era hacia ellos mismos. Y esa mentira era a tener una apariencia. La mentira que ellos manejaban era ir a adorar otros dioses, pero decir: esos fueron los que nos sacaron de Egipto. Esa era la mentira de ellos. Entonces no reconocían su realidad. Entonces empezaron a inventarse mentiras entre ellos mismos para decir que estaban bien, pero en realidad estaban a punto de ser destruidos por su propio engaño. ¿Por qué? Porque existe muchas veces en nuestra vida algo terrible, y es decir: yo así estoy bien. ¿Qué decía el pueblo de Israel? ¿Estamos bien? Estamos a la maravilla. Y no hay cosa más terrible para un cristiano que uno sabe que el cristiano está mal. Y por más que uno, mire mi hermano, le falta arrodillársele, y la persona dice: no, yo estoy bien. Yo estoy bien. Mi hermano, pero no, yo estoy bien. Dice la palabra que eran murmuradores. ¿De quién creen ustedes que hablaba el pueblo? Del profeta. Del profeta. No, es que nosotros decimos que aquí va a haber paz. ¿Cómo así que nos van a llevar? ¿Cómo así que nos va a recoger Nabucodonosor? ¿Cómo así? Y Jeremías les decía: no va a haber paz. No va a haber paz. Y el pueblo, sé Jeremías. ¿Sabe que Salomón, cuando Salomón la embarra, ya a final del ministerio, y cuando encontraba allí cómo se dividen las tribus, y pensaba yo creo que el pueblo hablaría mal de Salomón.
¿Sí saben que Salomón tenía más de 1000 mujeres? Por culpa de Salomón estamos así. Y la palabra me deja ver que murmuraban entre ellos mismos. Se hacían daño. Porque cuando hay mentirosos, cuando hay murmuradores, hipócritas, el enemigo está feliz. ¿Por qué muchas familias no se pueden reunir en una fecha como esta? Porque llevan 5 años sin hablarse, en 2 años, 3 años. Porque hablaron los unos de los otros, porque murmuraron. El Señor hoy nos está recordando. Dejemos ya esas malas costumbres y vuélvasen a mí. Vuélvasen a mí, dice la palabra del Señor. Vuélvasen a mí. ¿Y sabe qué decía el pueblo? Somos libres, no lo necesitamos. Eso decía el pueblo. Soy libre, yo no necesito a Dios. ¿Quién le dijo a usted que usted sin Dios era libre? Atado es lo que está sin Dios. Atado. Porque la palabra del Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Solamente Jesucristo es la verdad. Y solamente a través de Cristo podemos experimentar lo sobrenatural de la libertad. Lo demás que usted tenga sin Cristo se llama libertinaje. No es libertad. Y tercero y último. Entonces, ¿cuál fue el primero? La crisis de Jeremías. El segundo, el pecado del pueblo. Y el tercero, me encanta este. Diga conmigo, el arma de Dios. Mire lo que dice la palabra. Capítulo 9, versículo 7. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mira, los derretiré en el crisol y los probaré como el metal. ¿Qué más puedo hacer con mi pueblo? Aquí dice: por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer con la hija de mi pueblo? Retomemos. Las crisis son buenas si Dios mismo nos introduce, ¿cierto? Esas son excelentes crisis. Y ahí entonces no vamos a pelear con Dios, no, porque sabemos que tiene un propósito de crecimiento, ¿cierto? Vamos a crecer en el nombre del Señor Jesucristo en el 2019 si pasamos crisis. Amén. Tranquilos. El Señor promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. El Señor promete enviar su ejército para defendernos todos los días. Así que estemos tranquilos. Estemos tranquilos por ese lado. O sea, si usted siente así que se mueve la barca y todo, tranquilo, Jesús va en su barca. Va dormidito, pero ahí va. Ahí va. No se angustie. Entonces disfrutaremos las crisis y creceremos de manera sobrenatural y seremos bendición para otros. Y nos extenderemos y veremos la gloria de Dios. Amén. Pero solo si Dios nos introduce. Y en el pecado no seremos hipócritas, mentirosos. No, en el nombre de Jesús. Le cerramos esa puerta al enemigo. No seremos hombres y mujeres adúlteros. No, en el nombre de Jesús. No lo vamos a hacer. Porque el enemigo no nos va a robar las bendiciones. No más infidelidad espiritual. Ni física tampoco. Varones, no más infidelidad. Pero si llegase a suceder,
Si por esas cosas que uno no planea, pero que si nos descuidamos tantito, el Señor trae su arma. ¿Cuál es el arma de Dios? Diga conmigo: las crisis donde Dios no me quiere ver. O sea, las que usted mismo se busca, pero que Dios permite. ¿Y sabe por qué lo hace? Por amor. Y ahí son esas crisis que no son para que usted y yo crezcamos, sino para que nuestra mirada se vuelva a Él. Solamente para eso. ¿Qué dice el Señor? Vuélvete a mí. Vuélvete, Licenia. Vuélvete, María, Marcos, Amparo, Rodrigo, Marco. Vuélvete a mí. Vuélvete a mí. Entonces el Señor usa aquí algo y dice: los derretiré en el crisol. ¿Qué es el crisol? Es un recipiente que se fabrica con materiales refractarios, utilizado para la fundición de ciertas sustancias a alta temperatura. Por lo general se hacen con grafito y con arcilla, y en él se hacen elementos de metal y oro a 1500 grados de temperatura. El crisol es una sencilla vasijita a donde meten el metal, y esa vasijita se calienta a tan alta temperatura que derrite todo lo que llega allá adentro. Entonces el Señor dice: ustedes no quieren obedecerme. Yo los amo tanto que los voy a introducir, lo voy a meter allá hasta que te derritas y entiendas que eres mío, que eres mía. Y no solamente dice los derretiré, sino dice: y los probaré como el metal. ¿No tenía formita? El Señor le da formita. ¿No teníamos formita? Y decíamos: no, yo mejor me voy por este camino. El Señor dice: listo. Mi amor cubre multitud de faltas, pero la forma en la que Dios trabaja es mejor no caer en manos de un Dios vivo. Porque si no dice: lo derretiré. Así como Él toma la vasija y la deja caer, pero dice la palabra que Él vuelve y hace una vasija nueva. Dios hará lo que sea por amor a ti, por amor a tu familia. Porque así como el Señor le dijo a Jeremías, Jeremías le dijo: Señor, pero yo soy muy niño, yo no puedo hablar. Pero el Señor le dijo: no, Señor. Porque Dios lo que dice, lo cumple. Así